Las traiciones dentro del cártel no es algo nuevo. La captura de Ismael El Mayo Zambada es un buen ejemplo de cómo las filtraciones desde adentro pueden sacudir los cimientos de una organización criminal tan poderosa como el Cártel de Sinaloa. Sorprendentemente, la información que permitió su captura procedía de su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, quien ha estado cooperando con las autoridades desde 2009. En este video te guiaré a través de las revelaciones detalladas que El Mayo ha compartido con la policía y cómo estas han influido en la estructura y operación del cártel. Para entender las revelaciones de Vicente Zambada Niebla, primero debemos comprender su introducción en el cártel de Sinaloa, un proceso marcado por traiciones, poder y lecciones aprendidas en un mundo dominado por el crimen. Nacido en un mundo de crimen y poder, Vicente Zambada Niebla nació en el seno de la familia Zambada, una dinastía profundamente arraigada en el narcotráfico mexicano. Su padre, Ismael El Mayo Zambada, ya era una figura prominente en el mundo del crimen organizado. Desde muy joven, Vicente fue testigo de la riqueza y el poder que su familia acumulaba, pero también de los peligros constantes que acompañaban esta vida. La región de Sinaloa, conocida por su terreno accidentado y su ubicación estratégica, se convirtió en el epicentro de las operaciones del cártel. Fue en este entorno donde Vicente comenzó su educación en el narcotráfico. A una edad temprana, conoció los entresijos del cártel y aprendió los secretos que más tarde definirían su vida. Un comienzo rápido en el mundo del crimen. La entrada de Vicente en el cártel de Sinaloa no fue un proceso gradual. Con tan solo 21 años, fue empujado a un puesto de responsabilidad tras el asesinato de Javier Díaz, el lugarteniente del cártel a cargo de la plaza de Cancún, en enero de 1996. Díaz esperaba la llegada de un cargamento de 1.600 kilos de cocaína cerca de Cancún cuando fue asesinado en Ciudad de México. Vicente intervino para asegurarse de que el cargamento llegara sano y salvo a su destino. Un bautismo de fuego que marcó el comienzo de su profunda implicación en las operaciones del cártel. Rápidamente, Vicente demostró su capacidad, manejando el cargamento con la precisión y crueldad esperadas en el tráfico de drogas. El éxito de esta operación le granjeó la confianza y respeto de su padre y de otros miembros del cártel. A partir de ese momento, Vicente se mantuvo cerca de su padre, aprendiendo los entresijos del negocio. Fue una inmersión gradual en el mundo del narcotráfico y poco a poco empecé a involucrarme en los negocios de mi padre, declaró Vicente ante el jurado. Para el año 2001, Vicente ya había ascendido hasta convertirse en una figura importante dentro del cártel. En 2001 ya era otro jefe, afirmó. La alianza con el Chapo Guzmán. Los primeros años de Vicente en el cártel estuvieron marcados por su estrecha relación con su padre y con otras figuras clave, como Joaquín El Chapo Guzmán. Vicente conoció al Chapo a finales de los 80 a través de su padre. Antes de la primera detención del Chapo en 1993, esta conexión desempeñaría más tarde un papel crucial en las operaciones del cártel. Cuando el Chapo fue encarcelado, Vicente continuó ascendiendo dentro del cártel. Estaba presente en un rancho perteneciente a otro aliado del cártel, cuando el Chapo y el Mayo renovaron su asociación tras la fuga de prisión del Chapo en 2001. Esta fuga, rodeada de misterio y especulaciones, supuso un punto de inflexión para el cártel. La fuga del Chapo y el resurgimiento del cártel. Los rumores sobre la fuga del Chapo del penal de máxima seguridad de Jalisco, conocido como Puente Grande, circularon durante años. Se señaló con el dedo al director de la prisión e incluso al entonces presidente Vicente Fox. Sin embargo, según Vicente, el plan para liberar al Chapo solo implicaba a un pequeño grupo de conspiradores. Cuanta más gente lo sepa, peor será, dijo. La historia más popular según la cual el Chapo escapó en un carro de lavandería es la verdad, aseguró Vicente a los jurados, transmitiendo la historia que según el Chapo le contó tras la fuga. Una vez en libertad, el Mayo estaba dispuesto a ayudar a su viejo amigo a recuperarse. Ofreció al Chapo el 50% de cada kilo que pasara por su ruta de contrabando. Eran socios en el tráfico de drogas, dijo Vicente a los miembros del jurado, lo que solidificó el vínculo entre el Chapo y el Mayo, asegurando el dominio continuo del cártel. El ascenso de Vicente en el cártel. A medida que Vicente Zambada Niebla crecía, su papel dentro del cártel de Sinaloa se ampliaba significativamente. Sus primeras experiencias le habían preparado para el complejo y peligroso mundo del narcotráfico y rápidamente ascendió a una posición de liderazgo dentro de la organización. Las responsabilidades de Vicente en el cártel eran amplias y variadas. Participaba en casi todos los aspectos de las operaciones, desde la logística y el transporte hasta las negociaciones y la aplicación de la ley. Su profundo conocimiento de los entresijos del cártel lo convirtió en un activo inestimable para su padre, el Mayo, mientras la organización seguía creciendo. Vicente detalló uno de los conflictos más tempranos y significativos con la familia Arellano Félix, también conocida como el Cártel de Tijuana. Esta rivalidad comenzó a principios de los años 90 y se convirtió en una guerra brutal.
El Cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, era una de las organizaciones delictivas más poderosas de México en aquella época. Su control sobre las lucrativas rutas de Tijuana les convertía en un adversario formidable. Un encuentro tenso con los Arellano Félix. En una anécdota espeluznante, Vicente describió un viaje a Tijuana con Amado Carrillo Fuentes, un estrecho aliado de su padre, para negociar la paz entre los dos carteles. Vicente se quedó en la cocina mientras Carrillo Fuentes hablaba con Benjamín Arellano Félix, uno de los líderes del cártel de Tijuana. La reunión se tensó rápidamente cuando Carrillo Fuentes fue informado de que el cártel de Tijuana planeaba matar tanto al Chapo como al Mayo. Benjamín Arellano Félix, furioso por la presencia de Vicente, le gritó en la cara y exigió saber qué hacía allí. Prometió vengarse del cártel de Sinaloa. Se arrepentirán de no habernos matado. La reunión terminó abruptamente y Vicente y Carrillo Fuentes se retiraron apresuradamente al aeropuerto, dejando sus pertenencias en Tijuana. Volaron de regreso a Culiacán, donde el padre de Vicente lo regañó por asistir a la reunión en lugar de estar en la escuela. El conflicto con el cártel de Tijuana. El conflicto con el cártel de Tijuana culminó con la primera detención del Chapo en 1993. Sin embargo, la rivalidad no terminó ahí. El cártel de Sinaloa siguió enfrentándose al de Tijuana, lo que dio lugar a numerosos enfrentamientos violentos y asesinatos. El papel de Vicente en estos conflictos consistió a menudo en mediar en las disputas y coordinar los ataques de represalia. Otra alianza importante en la que participó Vicente fue con la familia Beltrán Leiva. Esta relación fue crucial para las operaciones del cártel de Sinaloa, ya que les permitió controlar rutas clave de contrabando y mantener su suministro constante de drogas. Sin embargo, esta alianza también estuvo marcada por la tensión y la eventual traición. La captura de Ismael El Mayo Zambada, una de las figuras más icónicas y poderosas del narcotráfico en México, ha dejado un vacío difícil de llenar. Sin embargo, la historia de sus caídas es solo una pieza en el complejo rompecabezas del cártel de Sinaloa, una organización que ha dominado el tráfico de drogas durante décadas. Con El Mayo fuera de juego, el futuro del cártel es incierto y las consecuencias de su arresto pueden ser devastadoras, no solo para Sinaloa, sino para todo México. La transición de poder, un delicado equilibrio. La detención del Mayo Zambada representa un cambio sísmico dentro del cártel de Sinaloa. Durante años, Zambada fue considerado un maestro en mantener el equilibrio entre las diferentes facciones del cártel, evitando conflictos internos que pudieran debilitar a la organización. Su habilidad para navegar entre las distintas alianzas y mantener la paz interna fue clave para que el cártel de Sinaloa se mantuviera en la cima del mundo del narcotráfico. Con su ausencia, ese equilibrio se ha roto y las tensiones entre los diferentes grupos han comenzado a salir a la superficie. Las facciones leales al Mayo ahora se enfrentan a un nuevo desafío: preservar su territorio y poder frente a la creciente influencia de los chapitos. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, conocidos por su estilo de liderazgo impulsivo y agresivo, ven en la captura del Mayo una oportunidad para consolidar su control sobre el cártel. Sin embargo, esta ambición puede desencadenar una guerra interna que podría fragmentar al cártel de Sinaloa y abrir la puerta a sus enemigos. La amenaza externa, el CJNG en la mira. Mientras tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, observa con atención los movimientos dentro del cártel de Sinaloa. El Mencho, conocido por su brutalidad y su deseo de expandir el control de su organización, podría intentar aprovechar la incertidumbre para golpear a su rival. Con el CJNG ya involucrado en feroces batallas por el control de territorios clave en México, la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las dos organizaciones criminales más poderosas del país se vuelve cada vez más real. La violencia entre el CJNG y el cártel de Sinaloa no sería un fenómeno nuevo. Las dos organizaciones ya se han enfrentado en el pasado, pero la captura del Mayo podría intensificar estos conflictos. Si los chapitos y los leales a Zambada se ven envueltos en una guerra interna, el CJNG podría aprovechar la situación para atacar y debilitar aún más a su rival. Esto no solo tendría implicaciones graves para el cártel de Sinaloa, sino también para la estabilidad de las regiones controladas por ambas organizaciones. El legado del Mayo, una estrategia de sucesión. Antes de su detención, se especulaba mucho sobre los planes de sucesión del Mayo Zambada. A diferencia de otros capos, Zambada siempre había mantenido un perfil bajo, evitando el tipo de notoriedad que atrajo a su socio, el Chapo Guzmán. Esta estrategia le permitió operar durante décadas sin ser capturado, pero también creó un aire de misterio en torno a su eventual retiro y quién tomaría su lugar. Con su captura, estas preguntas han cobrado una nueva urgencia. Su hijo Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, ha sido considerado por algunos como su sucesor natural. Sin embargo, su reciente liberación y deportación a México han generado dudas sobre su capacidad para liderar una organización tan compleja como el cártel de Sinaloa. La desconfianza dentro de las filas del cártel hacia cualquier líder que no sea Guzmán
también podría dificultar su ascenso. Además, la cooperación de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, con las autoridades estadounidenses ha sido vista por algunos como una traición, lo que complica aún más la posibilidad de que los hijos del Mayo mantengan su legado. Esta desconfianza hacia la familia Zambada podría desencadenar conflictos internos que a su vez debilitarían aún más el cártel. La repercusión internacional. La captura del Mayo no solo afecta a México, las repercusiones de su arresto se sienten a nivel internacional. Estados Unidos ha sido el principal destino de las drogas traficadas por el cártel de Sinaloa. Observa de cerca la situación. La posibilidad de un aumento de la violencia en México preocupa a las autoridades estadounidenses, que temen que la inestabilidad pueda desbordar la frontera y afectar la seguridad interna. Además, la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico podría verse afectada por los cambios en el liderazgo del cártel de Sinaloa. Con la pérdida de uno de sus líderes más estratégicos, el cártel podría volverse más impredecible, lo que complicaría las operaciones conjuntas entre ambos países. Por otro lado, algunos analistas sugieren que la detención del Mayo podría ser utilizada por el gobierno mexicano como una victoria en su lucha contra el narcotráfico, lo que podría fortalecer la posición de México en negociaciones internacionales. Sin embargo, este optimismo debe ser moderado con la realidad de que el arresto de un capo rara vez conduce a la disolución de su organización. De hecho, la historia ha demostrado que tales detenciones a menudo resultan en una violencia aún mayor, mientras las facciones rivales luchan por el poder. El futuro del cártel de Sinaloa. Con el Mayo Zambada fuera del escenario, el cártel de Sinaloa enfrenta uno de sus desafíos más grandes: la posibilidad de una guerra interna. El acecho del CJNG y las repercusiones internacionales crean un entorno extremadamente volátil. Sin un liderazgo claro, el cártel podría fragmentarse en múltiples facciones, cada uno luchando por su propia supervivencia y poder. Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro del cártel de Sinaloa. Si las facciones dentro del cártel no logran un acuerdo sobre la sucesión, el conflicto interno podría destruir la organización desde dentro. Por otro lado, si surge un nuevo líder capaz de unificar las distintas facciones, el cártel podría sobrevivir e incluso fortalecerse tras la caída del Mayo. Lo que está claro es que la captura del Mayo Zambada ha cambiado para siempre el panorama del narcotráfico en México. Mientras el país lidia con las consecuencias de este arresto, el mundo observa atentamente, esperando ver si este evento marcará el principio del fin para una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia, o si será solo el comienzo de una nueva era de violencia y caos. El arresto de Ismael El Mayo Zambada sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa y dejó un vacío que aún no ha sido llenado por completo. Durante años, Zambada se consolidó como una figura central en el narcotráfico mundial, no solo por su capacidad para eludir a las autoridades, sino por su mente estratégica y su habilidad para mantener unido a un imperio criminal que constantemente enfrentaba amenazas internas y externas. La sombra del poder, los cimientos de un imperio criminal. La influencia de Zambada dentro del cártel de Sinaloa no se limita a su habilidad para asegurar que los cargamentos de droga llegaran a su destino sin interferencias. Su verdadero poder residía en su capacidad para tejer una red de alianzas, tanto dentro como fuera del cártel. Zambada no solo era un capo con visión de negocios, también era un maestro de la manipulación y la estrategia. Sabía cómo posicionarse como un líder imprescindible, alguien cuyas decisiones mantenían el delicado equilibrio entre las diferentes facciones del cártel y las relaciones con otros grupos criminales. Margarito J. Flores, uno de los narcotraficantes más prolíficos en Estados Unidos, destacó la enorme influencia de Zambada. En su primer encuentro con él, en 2005, Flores quedó impactado por la presencia del capo. A pesar de que el Chapo Guzmán era el rostro más visible del cártel, Flores reconoció que había alguien más grande en las sombras, alguien cuya palabra y mirada podía cambiar el rumbo de una conversación o incluso de una organización entera. El Chapo siempre será el Chapo, pero hay alguien que es un poco más grande, afirmó Flores, subrayando el respeto y el temor que Zambada inspiraba en sus compañeros y aliados. La mente estratégica de Zambada, un maestro en la manipulación. A medida que el cártel de Sinaloa crecía en poder, también lo hacía la reputación de Zambada, conocido como el capo en la sombra. Su ascenso estuvo marcado por su habilidad para orquestar operaciones a gran escala, sin dejar rastro. Sin embargo, más allá de su capacidad para mover cargamentos masivos de droga, Zambada destacó por su habilidad para forjar alianzas con figuras clave dentro y fuera del cártel. Esto le permitió mantener un control férreo sobre la organización, incluso cuando los conflictos internos amenazaban con desestabilizarla. Las luchas de poder y las traiciones eran comunes dentro del cártel de Sinaloa, pero Zambada siempre supo cómo mantener el control. Sabía enfrentar a las distintas facciones entre sí, utilizando la desconfianza y la rivalidad para asegurar que nadie pudiera desafiar su autoridad. Esta habilidad para manipular y dividir fue un factor clave en su éxito, permitiéndole mantener el control sobre una organización tan vasta y compleja
Quienes trabajaron estrechamente con Zambada lo describen como un hombre de pocas palabras, pero con una presencia imponente. Era conocido por ser meticuloso en sus operaciones, evitando la notoriedad que acompañaba a otros capos. Esta discreción, junto con su capacidad para anticiparse a los movimientos de sus enemigos y aliados, le permitió eludir la captura durante décadas, a pesar de los numerosos intentos de la fuerza de seguridad por atraparlo. La nueva generación y la caída de un gigante. De Sinaloa está cambiando de piel. Con la generación de los fundadores muertos, presos o desaparecidos, ha emergido una nueva casta de líderes jóvenes que nacieron entre 1996 y 2004 y que representan un reto inédito para las autoridades encargadas de la seguridad pública. Funcionarios estadounidenses acusaron a dos hermanos, Arturo D'Artagnan y Portos Marín González, de ser líderes en operaciones de lavado de dinero y compra de fentanilo a través de un negocio de venta de celulares llamado Smart Depot, esto en Culiacán, Sinaloa. Sus edades son 27 y 28 años respectivamente. No se trataba de los únicos niños de los 90 en un documento oficial. Ahí está también Adilén Mayre Robledo Arredondo, de 28 años, nacida en 1997, cuyo rol en el cártel es de concretar tratos millonarios de fentanilo y reclutamiento de vendedores de drogas. Además de Jesús Tirado Andrade, nacido en 1996. A medida que el tiempo pasaba, una nueva generación de líderes comenzó a surgir dentro del cártel de Sinaloa. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, empezaron a ganar influencia, dispuestos a continuar el legado de su padre. Esta nueva dinámica añadió una capa adicional de complejidad a la política interna del cártel, ya que los Chapitos representaban un enfoque más joven y agresivo, en contraste con la astucia y paciencia de Zambada. La capacidad de Zambada para adaptarse a las circunstancias cambiantes fue clave para la supervivencia del cártel, pero incluso él no pudo prever todos los cambios que vendrían. La traición que condujo a su captura en julio de 2024 sorprendió al mundo. Según los informes, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, secuestró a Zambada y lo entregó a agentes federales estadounidenses cerca del Paso, Texas. Esta traición, sin precedentes en la historia del cártel, marcó el fin de una era. El abogado de Zambada alegó que su cliente había sido secuestrado por la fuerza, pero algunos sugirieron que Zambada podría haber negociado en secreto su entrega. Independientemente de la verdad, la captura del Mayo Zambada fue una victoria monumental para las fuerzas del orden y un golpe devastador para el cártel de Sinaloa. El legado de Zambada, un imperio en decadencia. La captura de Zambada no solo significó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, sino que también dejó un legado de violencia y corrupción que continúa afectando a México y al mundo. Su habilidad para mantener unido al cartel a través de la manipulación y la estrategia le permitió construir un imperio criminal que infligió sufrimiento incalculable e innumerables vidas. Sin embargo, incluso las figuras más poderosas y escurridizas no son inmunes a la justicia, y el reinado de Zambada finalmente llegó a su fin. A medida que el mundo sigue lidiando con el impacto del narcotráfico, la historia del Mayo Zambada sirve como un crudo recordatorio de hasta dónde pueden llegar los individuos en su búsqueda de poder. Su captura marcó el final de una persecución de décadas y dejó al cártel de Sinaloa en un estado de incertidumbre, mientras las facciones restantes luchan por llenar el vacío dejado por uno de los capos más formidables de la historia del crimen organizado. Reflexiones finales, un nuevo comienzo o el principio del fin. La captura de Ismael El Mayo Zambada marcó un punto de inflexión en la historia del cártel de Sinaloa y en el narcotráfico en general. Durante décadas, Zambada fue el arquitecto invisible de un imperio criminal que desafió las leyes, las autoridades y hasta la lógica del poder. Con su caída, no solo se desmoronó la imagen de un hombre intocable, sino que también se desencadenaron una serie de eventos que reconfigurarían el panorama del crimen organizado en México. Sin embargo, la verdadera pregunta que surge tras su captura es: ¿qué sigue para el cártel de Sinaloa? ¿Es esta la señal del principio del fin? ¿O simplemente el preludio de una nueva era de violencia y poder? En primer lugar, es necesario comprender que la captura de Zambada no es un hecho aislado, sino el resultado de una compleja red de traiciones, negociaciones y cambios generacionales dentro del cártel. Durante años, el Mayo se mantuvo como una figura central, no solo por su capacidad de liderazgo, sino por su habilidad para mantener un delicado equilibrio entre las distintas facciones y alianzas que componían el cártel de Sinaloa. Su captura representa en muchos sentidos la culminación de una era marcada por su astucia, su capacidad de adaptación y su inquebrantable búsqueda de poder. Pero como suele suceder en el mundo del narcotráfico, el fin de un líder no necesariamente implica el fin de la organización.
La captura de Zambada dejó un vacío de poder que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, intentaron llenar rápidamente. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López se encuentran ahora en una posición donde deben demostrar que son capaces de continuar el legado de su padre, pero también enfrentan el desafío de redefinir la dirección del cártel en un mundo cada vez más complejo y vigilado. A diferencia del Mayo, cuyo poder residía en su discreción y su capacidad para manipular a sus aliados, los Chapitos han adoptado un enfoque más visible y agresivo, lo que podría conducir a un mayor nivel de violencia y potencialmente a una mayor fragmentación interna. El arresto de Zambada también tiene implicaciones significativas para las relaciones entre el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales. Durante años, el Mayo fue el enlace entre el cártel y otros actores del crimen organizado, tanto en México como en el extranjero. Su habilidad para negociar y mantener alianzas fue clave para la expansión y el dominio del cártel de Sinaloa en el tráfico mundial de drogas. Con su caída, esas relaciones podrían verse afectadas, creando un vacío que otros cárteles, como el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, podría intentar llenar. De hecho, la rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el CJNG podría intensificarse aún más, llevando un aumento en la violencia en las regiones donde ambos grupos operan. Pero más allá de las consecuencias inmediatas en la estructura y las operaciones del cártel de Sinaloa, la captura de Zambada también simboliza algo más profundo: la inevitable caída de aquellos que se alzan por encima de la ley. A pesar de su astucia y de su habilidad para evadir la justicia durante décadas, el Mayo finalmente cayó, víctima de la misma red de traiciones y poder que él ayudó a construir. Su captura es un recordatorio de que el mundo del narcotráfico nadie es intocable y que tarde o temprano todos los líderes se enfrentan el mismo destino. No obstante, sería ingenuo pensar que la captura de Zambada marca el fin del cártel de Sinaloa. Si la historia del narcotráfico nos ha enseñado algo, es que estas organizaciones criminales son extremadamente resilientes y capaces de adaptarse a las circunstancias más adversas. La caída de un líder, por poderoso que sea, a menudo solo crea las condiciones para que surja una nueva generación, quizás aún más ambiciosa y despiadada. Los Chapitos ya han demostrado su disposición para tomar las riendas y es probable que continúen la guerra por el control del narcotráfico con la misma intensidad que sus predecesores. Sin embargo, la captura de Zambada también abre la posibilidad de un cambio. Sin su presencia, el cártel de Sinaloa podría enfrentarse a una fragmentación interna, con diferentes facciones luchando por el poder. Esta división podría debilitar el cártel y abrir la puerta a nuevas oportunidades para las autoridades y otros cárteles rivales. A largo plazo, el destino del cártel de Sinaloa dependerá de las capacidades de sus líderes para adaptarse a esta nueva realidad, mantener la unidad y seguir innovando sus operaciones. La captura de Ismael El Mayo Zambada es un evento monumental que marcará el futuro del narcotráfico en México. Su caída no solo simboliza el fin de una era, sino también el comienzo de una nueva fase en la historia del cártel de Sinaloa. Si bien su arresto ha dejado un vacío que los Chapitos buscan llenar, el verdadero impacto de su ausencia solo será evidente con el tiempo. En este mundo de sombras y traiciones, el legado del Mayo continuará resonando, recordándonos que el poder y la justicia, en última instancia, se entrelazan en un ciclo perpetuo de ascenso y caída. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te interesa saber más sobre el volátil e impredecible mundo del narco, basta con un par de clics. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.